El modo verano ya está en la región del Biobío, pero también este verano tiene altas temperaturas que ya se han hecho notar, altas temperaturas dentro de toda la región y por supuesto a nivel país. Y bueno, hay algo que no nos gusta, que son los incendios forestales que arrasan con una flora, con una fauna. Y ese impacto de los incendios los vamos a conversar el día de hoy con Eduardo Peña, que es vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales, y Rafael García, que es colaborador académico en la Facultad de Ciencias Forestales. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Muy bueno. Qué bueno. Consultarles, ¿hay alguna estadística, algún aproximado de cómo van los incendios este verano 2025? Bueno, lo positivo no es que tengamos más incendios, efectivamente tenemos más incendios, pero la superficie dañada está siendo inferior, porque para que ocurran los grandes incendios se requiere que coincida, por ejemplo, días de mucho viento en el momento y que ocurran múltiples incendios. Y eso no se ha dado todavía. Respecto a los procesos ecológicos también que vivimos en este contexto de incendios forestales, ¿cómo varía también el paisaje y también cómo nos protegemos y se generan medidas desde la política pública para evitar que sufran los ecosistemas? O sea, los impactos van a depender del ecosistema que se vaya a quemar. Porque el impacto en una plantación va a ser distinto en un bosque nativo o en una zona de interfaz cercana a las ciudades. Y cada una de ellas también se tiene que preparar de manera distinta. La realización de cortafuegos en la época adecuada, ojalá varios meses con antelación y no ahora de manera reactiva, es fundamental en ese sentido, en especial en aquellos lugares donde conviven personas y bosques. ¿Ya? No importa que sea bosque nativo, bosque plantaciones, pero esa mezcla siempre es la más peligrosa. Sobre todo en la región del Biobío se ha visto que hay una mayor preparación y prevención para combatir estos incendios forestales. Es que sin duda el impacto que tuvo el incendio de 2017, el gran incendio, y posteriormente el de Santa Juana, nos ha obligado a tomar más precauciones. Pero definitivamente una de las precauciones que se está tomando es modificar la continuidad del combustible y en lo posible reducir el combustible, porque mientras haya combustible, la posibilidad de incendio siempre va a existir. Exacto. ¿Cuál es el impacto que generan estos incendios en la flora y en la fauna? Porque también hay todo un ecosistema que se ve totalmente afectado al momento que se provoca este incendio forestal. Ahí me gustaría partir diciendo que lo que hay que entender es que hay más o menos 3 categorías de incendios, lo que nosotros llamamos de baja intensidad, mediana intensidad y alta intensidad, que son los que generan la mayor severidad. Afortunadamente, esos de alta severidad de daño son como el 30-35%. Por eso que después, por ejemplo, del incendio Santa Juana, que había mucho temor de que hubiera mucha erosión, deslizamiento de tierra, no ocurre. ¿Por qué? Porque ese concepto de 30 o 35% de alta severidad es cuando se pierde completamente el follaje, la hoja de las plantas. Pero ustedes tienen que haber visto que queda el follaje muerto y ese protege el suelo contra la erosión y por eso no ocurre grandes desastres. Rafael, hemos conversado con Alejandro Sandoval, director de Senapred, respecto a cómo los comités también de gestión de riesgos se preparan meses antes para poder abordar todo lo que se genera en los incendios forestales. Pero ¿cómo se trabaja también para cuidar el ecosistema y sobre todo se incluyen a instituciones que se encargan también de este objetivo? O sea, como decía Eduardo, va a depender de la intensidad. Eso es lo primero. Entonces, si nosotros nos preparamos para evitar que haya, que la mayoría de la preparación es para evitar que haya una ignición, que ocurra un incendio, ¿ya? Es difícil poder pronosticar cuál va a ser la intensidad de ese incendio y para eso es fundamental manejar el paisaje, ¿ya? Tener mayores cortafuegos, tener mayor heterogeneidad del paisaje y así tratar de ir aminorando un poco estos efectos. Y la preparación cada año es mayor, ¿ya? Si uno compara este año con el anterior fue mayor y así sucesivamente porque nos hemos visto enfrentados a grandes catástrofes, ¿ya? Entonces eso nos va preparando mejor, pero siempre o la mayoría de los casos nos pueden pillar, no sé si desprevenido, pero ante incendios de gran magnitud. A veces todos los recursos disponibles no son necesarios. El mejor ejemplo es California, claro, el estado más rico del país, más rico del mundo, que se vio afectado de una manera muy catastrófica, porque se generaron condiciones para las que no estamos preparados todavía. Muchos de estos incendios de altísima intensidad, como mencionaba Eduardo, son algo nuevo que no sabemos muy bien cómo enfrentar. No sé, aunque tengamos, por ejemplo, ellos tenían todas las aeronaves disponibles, pero no podían despegar porque eran vientos tan fuertes que impedían el combate aéreo. ¿Ya? Entonces, esas circunstancias es bueno prepararse, pero ante incendios tan
tan complejo, a veces los recursos humanos siempre se pueden hacer limitados. Y se trabaja también de forma organizada y planificada. Cuando ocurren estos incendios forestales tan masivos y que arrasan en muchas comunas, ¿cuáles son las instituciones con las que trabaja bomberos y brigadistas? Bueno, esencialmente participa lógicamente la responsabilidad principal CONAF, que organiza el sistema cuando están en alerta roja, pero también la mitad de los combatientes o recursos que hay en Chile corresponde a lo que tienen las empresas forestales. Y a ellos se suma bomberos y posteriormente brigadas del ejército. O sea, hay toda una organización que permite enfrentar esta situación. Pero como indica Rafael, los incendios están siendo tan grandes que ya no se pueden atender todos. Y por eso que en algún momento, la semana pasada, conversábamos de que los propietarios tienen que asumir que en muchos de los incendios van a estar solos y por lo tanto tienen que estar preparados en conocimiento como para enfrentar en lo básico esa situación, al inicio, porque cuando es gran incendio ya se sabe que los incendios de magnitud o los mega incendios van más rápido de la capacidad de control. Y por eso es que tiene que cambiar a discontinuar el combustible, cosa que se me quemó esta zona, pero no pasó a la siguiente. Harry, por ejemplo, tú eres de Hualqui. Sí. Hay bastantes organizaciones que se encargan también del tema ambiental allá. Hay muchas organizaciones que también se encargan del tema ambiental y tratan de hacer conciencia en las personas porque, bueno, más del 90% de los incendios, yo me atrevería a decir que mucho más, el 98% de los incendios es provocado por el ser humano, es una lástima, y eso conlleva también a una fauna que se ve afectada porque muchas personas dicen, hay incendios, se quemaron pinos, pero bueno, el pino no es nativo, así que no hay problema, pero hay animales que están dentro de ese lugar, por ejemplo, conejos, pájaros, culebras. ¿Qué pasa con esos animales cuando arrancan de estos incendios? ¿Dónde van? ¿Cuál es el impacto que ellos también tienen? Sí, el tema de la fauna es bien dramático y es un problema que se va aumentando día a día. Afortunadamente tenemos aquí en la región algunos centros de rescate en donde se pueden acoger estos animales que se ven afectados. Pero el primer instinto de los animales generalmente es arrancar, ¿ya? Y a veces en el arrancar también se generan muchos los problemas, hay atropellos, se meten al patio de una casa y después lo atacan los perros, entonces es bien complejo y hay otras estrategias de los animales que son más pasivos como el pudú, que es una estrategia de protección, el esconderse, se siente amenazado y se esconde, entonces siente el incendio y se mete abajo de un arbusto probablemente y se va a quemar con seguridad. Rafael, ¿ya? ahí me quiero tomar del punto que estamos conversando, que es la fauna, la flora, pero también los incendios forestales tienen una directa relación también con las especies invasoras. De hecho, en nuestra programación tenemos el día viernes a partir de las 21 horas, aprovechando invasores, que también trabaja esta temática. Me gustaría que profundizáramos en este tema. Sí, el tema de las especies exóticas invasoras vegetales ha de alguna manera ayudado a esta nueva configuración del paisaje que hace que la propagación del fuego sea más rápido. Pero igual es importante aclarar que ante un incendio no existe el vegetal ignífugo a prueba de fuego, ya que un poco a veces en el imaginario colectivo vamos a hacer un cortafuego de bosque nativo. Ya eso no ocurre, no existe una vegetación que vaya a parar. Mucho de eso. Sí, que vaya a parar el fuego porque ya sea la araucaria que se demora en prender o un pino que prende rápido, a temperatura de un incendio que son 700, 1000 grados, van a prender igual. Ya sea, nosotros vemos las casas, hasta las planchas de zinc, todo se calcinan, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso sobre mitificar algunos problemas, ¿ya? Claro. Es verdad que pinos y eucaliptos tienen temperaturas de ignición son mucho más inflamables que algunas especies nativas, pero dentro de las especies nativas también tenemos algunas que son mucho más inflamables que el pino y que el eucalipto. ¿Ya? Entonces va a depender de la cantidad. Si yo tomo una hoja y le hago un ensayo, prendió a tal temperatura, ok, uno sirve para rankearla, pero ¿cuánto de eso tengo en el paisaje? Ya si yo puedo tener un peumo, que el peumo es muy inflamable, más inflamable que el eucalipto, pero el peumo se mezcla con otras especies, no está en gran abundancia a diferencia de una plantación continua de cientos de hectáreas de una misma especie, ¿ya? Que está manejada para tener la misma altura, generalmente son secas porque al ralearla, al podarla llega mucho sol y toda la hojarasca del suelo está seca. Entonces eso hace a veces que plantaciones forestales sean más susceptibles o propaguen más rápido el fuego, que tiene que ver con el manejo que ya realizamos ahí en su interior y no tanto por estas características pirofíticas de las especies que están presentes. ¿Podríamos mencionar a las personas cuáles serían estas especies invasoras? Ya, justamente me gustaría agregar ahí.
la situación de las especies invasoras es que sacan ventaja del fuego, en el sentido de que después que se quemó, se recuperan más rápido rebrotando. Las semillas, muchas de ellas son estimuladas, además producen semillas viables en mayor cantidad y la semilla resiste el fuego. Entonces, a medida que hay más incendios, el paisaje tiende a ser dominado por las especies invasoras. Y ahí está el aromo, los dos aromos, en realidad ahora hay un tercer aromo también en esta zona. Los pinos radiata, que no son muy invasores en ambientes cerrados, pero cuando se quema, y árboles adultos diseminan muchísimas semillas con unas densidades prácticamente de 60.000, 80.000 hasta 100.000 plantas por hectárea. Es un vivero prácticamente. Y en ese punto generalmente hablamos de las plantaciones, porque ahí uno ve una mayor cantidad de biomasa, pero donde realmente tenemos que preocuparnos y donde abundan estas especies son esos lugares medio abandonados, ya lejos de la gestión forestal, ya porque si se quema una plantación forestal, rápidamente se cosecha y se vuelve a plantar, no se maneja generalmente el mismo rebrote, entonces se parte de cero, pero esos lugares a la falda de los cerros, cerca de las casas que se queman y quedan abandonados, es donde empieza a haber invasión de estas especies de pino, hay retamilla, hay ulex, hay zarzamora, más los pastos, y se va acumulando un combustible de la mayoría de especies exóticas, ¿ya? Que nadie maneja y se acumula, y ese es el que generalmente colinda con vivienda, colinda con la orilla de los caminos, y es el que deberíamos tratar de manejar con mayor priorización. Vicedecano, con Rafael lo hemos conversado respecto a que la política pública quizás nos han impulsado bastantes medidas respecto a esta especie invasora. Se muestra en el programa, de hecho, y lo pone en el debate para poder visibilizar esta problemática. ¿Qué deben hacer las instituciones o los organismos especializados en esta temática para incluirlos también dentro de las medidas que se pueden implementar y así de esta manera proteger los ecosistemas, pero también a las comunidades? Yo diría que, por ejemplo, las invasoras que son de la agricultura, como causan un impacto directo, inmediato al año, nos preocupamos mucho de controlarlas. Las invasoras que por el momento habían estado afectando a las plantaciones forestales, como que nos daba lo mismo. Pero ahora las invasoras también están llegando al bosque nativo. Por ejemplo, en el Parque Nacional Antuco hay mucho retamo. Y está avanzando hacia el exterior del parque y además tiene otro impacto en la comunidad. La comunidad depende de la venta de corderos y chivos en esta época de verano y ellos consumen esta especie y se pone la carne amarga. Y ellos están pidiendo que se controle porque ya los turistas no le quieren comprar, de lo cual ellos viven. Entonces ahí se ve un impacto directo, además de invasoras, en la comunidad por este efecto. Estas hectáreas que se ven afectadas con estos incendios, ese suelo, ¿qué pasa ahí? ¿Cuánto se demora en recuperar ese suelo para que nuevamente sea fértil? Depende, el depende ronda siempre, depende de la intensidad y depende de qué había ahí. Generalmente nosotros vamos después de un incendio y nos alarmamos, nos entristecemos porque vemos un bosque completamente quemado, una plantación, un cultivo hecho ceniza. ¿Ya? Pero si uno va 2 meses después, a inicios de abril, ya hay bastante verde. Si uno va 2 años después, a veces uno se da ni cuenta que hubo un incendio, ¿ya? La vegetación en general es bastante resiliente, ¿ya? Entonces, si hablamos de sitios cultivados, generalmente se vuelve rápidamente a cultivar lo que había antes, ¿ya? Si es bosque nativo y el incendio fue de mediana a baja intensidad, la vegetación se recupera de rebrote principalmente, prácticamente sola, sin necesitar una restauración activa. En aquellos lugares donde el incendio fue muy alto, ya estaba previamente degradado, ahí es donde generalmente nosotros necesitamos apoyar un poco este proceso de recuperación, evitando la erosión, estabilizando esa zona donde quedó el suelo expuesto y plantando algunas especies de rápido crecimiento, idealmente nativas, para un poco ir frenando esta pérdida de suelo. Claro, Pame, sabes que yo conversaba con un amigo bombero y cuando están estas semanas muy calurosas y de pronto en medio hay un día que llueve, y decía, oh, maravilloso, evita que hayan incendios forestales, y me decía, no, al contrario, o sea, aparece más maleza, crecen más estos arbustos que de pronto provocan mucho, que se masifique rápidamente estos incendios. Bueno, las primaveras lluviosas inmediatamente es una preocupación para nosotros porque sabemos que va a haber mucho pasto y pasto muy alto, que fue un poco este año. Sabemos que es peligroso. Claro, pero ya avanzado el verano, aunque llueva, el pasto no vuelve a nacer, excepto si llueve a fines de febrero, inicio de marzo, si llueve, ahí empieza a aparecer el pasto, pero ese ya no tiene mucho efecto en el incendio, sino que tiene más efecto incluso en proteger el suelo. Si empieza a salir el pasto después de los incendios en marzo, hay una buena protección del suelo. Vicedecano. Un momentito, donde sí puede haber un mayor daño es en el bosque nativo, porque el bosque nativo acumula combustible grueso en el suelo
y el fuego permanece mucho tiempo ahí transfiriendo calor. En la otra zona, la liberación de energía es rápida hacia la atmósfera, entonces se daña hacia arriba, pero el daño al suelo es importante. Cuando el suelo se daña, ahí hay serios problemas. Cuando hablamos de erosión del suelo, como lo comentaba Rafael, y usted también profundiza en este tema, para poder obviamente apagar el fuego, diversas instituciones desplegan todos sus recursos, tanto aéreos como también desde los químicos. Esos químicos también que se aplican muchas veces en los focos de incendio, ¿afectan la vegetación? ¿Cómo se está trabajando también en materia tecnológica para poder quizás desarrollar químicos que sean mucho más sustentables? Esos retardantes que se aplican, hay que ponerlo en el contexto también de emergencia. Ya siempre uno parece, ¡ay, cómo están echando algo que no es agua sola! ¿Ya? Es parte muchas veces de la duda de la comunidad. Exactamente, pero ¿cuál es la alternativa de eso? Es no tirar con retardante que empeora el daño del incendio. ¿Ya? La mayoría de estos retardantes son relativamente inertes, se pierden rápidamente con el tiempo y no tienen un daño permanente en la vegetación. ¿Ya? Así que no debiéramos de preocuparnos mayormente de ese tema, y también separar de que un incendio lejos de un curso de agua o que sirva para agua potable de uno que está muy cerca. Entonces, por eso los incendios se atacan de una manera cuando el bosque es solo o cuando está con casa. O sea, uno no pasan los aviones, por ejemplo, cuando se está quemando una casa, por razones lógicas, porque el daño igual que produce el cuerpo son... Y la fuerza. Muchos, cientos de kilos que caen de una vez pueden llegar a quebrar árboles, entonces generalmente eso se realiza fuera, lejos de la vivienda. Hualqui, Santa Juana, Florida, Yumbel, que tienen una alta población rural donde viven muchas personas. ¿Cuáles son las recomendaciones para ellos al momento de provocarse un incendio? Bueno, sin duda que ellos deberían conocer, si están en el lado sur del cerro, a mitad del cerro, esa es la peor condición. Tienen que salir arrancando. Pero el resto, si están en zonas planas, debiera limpiar por lo menos 20 metros alrededor de la vivienda, y ya hay cierta seguridad, limpiar los techos de la vivienda. Todo lo que signifique vegetación en el lado sur, porque conversamos el otro día que el 90% de los incendios vienen del sur hacia el norte. Entonces yo tengo bosque en el lado sur, esa es mi debilidad y ese lado tengo que preocuparme. En el lado norte igual, pero no al nivel que requiere el otro costado. Vicedecano, Rafael, les quiero ahí que podamos también realizar un diagnóstico de cómo ustedes han visto el monitoreo de los incendios y lo que se ha generado hasta la fecha, considerando que aquí en la región también ya han habido algunos focos. ¿Cómo evalúan de alguna forma lo que han visto y la preparación que se ha desplegado también en los diversos territorios? Sí. Afortunadamente en la región del Biobío las cifras no son tan complejas, ¿ya? Distinto es aquí al lado de la Araucanía, donde sí estamos teniendo algunos problemas, especialmente en el incendio que todavía está activo en los sauces, donde desgraciadamente perdimos la vida de 3 brigadistas bomberos, ¿ya? Entonces ahí es donde es difícil hacer el balance. O sea, uno dice, oh, mira, las cifras son positivas, pero perdimos vida humana. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar el impacto real de un incendio en términos de la intensidad, de la extensión o de las vidas o de las viviendas que se van perdiendo? Y ahí es muy difícil hacer ese balance. A veces los números y las matemáticas son medio fríos en ese sentido. Pero si pensamos en la región del Biobío, hasta el momento vamos bien, pero todavía estamos en la mitad de enero y generalmente la historia nos muestra que los mayores problemas aquí en la zona, entre el Maule y la Araucanía, son en febrero. Ya, al inicio del verano, generalmente más al norte, de Viña, Valparaíso, casi siempre son cerca de las fiestas de Navidad, Año Nuevo, y en febrero es cuando acá se pone más compleja la situación. Así que claro, no hay que cantar victoria. También hacer mención a las personas cuando se provocan estos incendios que tienen que evacuar. O sea, hay que dejar a los profesionales hacer su trabajo, a bomberos, brigadistas, las diferentes instituciones. Lo ideal que todas las personas que están habitando dentro de estos sectores donde se provocan los incendios evacúen y dejen a los profesionales hacer su trabajo. No poner su vida en riesgo, porque muchas veces a las personas les cuesta evacuar, ya sea por sus animales, ya sea por la casa, y corren peligro ellos y su familia. Sí. Y por lo mismo es muy importante generar estas conversaciones para la comunidad y sobre todo también visibilizar el tremendo trabajo que se ha hecho en la región del Biobío. Queremos agradecerles, vicedecano, Rafael, también por abordar diversos temas que se generan a partir de un incendio forestal. En el día de hoy, cómo la vegetación también se ve afectada. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.